Estados Unidos está a punto de colapsar, y con ella el resto del mundo. Grandes economistas ya llevan tiempo avisando de esto, ciertos indicadores lo dicen, y dentro del sector de las finanzas se está haciendo bastante la vista gorda sobre esto. En este vídeo te voy a contar qué es lo que pasa, te vas a dar cuenta de que todo esto es un chiringuito que flipas, por qué antes o después estamos encaminados a una crisis o un colapso del sistema financiero como nunca se ha visto antes, por qué no interesa hacer eco de ello y por qué, sobre todo, no ha estallado todavía. Incluso veremos también las repercusiones que esto tiene. Para ver este vídeo no te hace falta ni ser economista ni tener muchos conocimientos de economía, te lo voy a explicar de la forma más sencilla posible, porque no hace falta ser analista financiero para saber que el sistema financiero mundial va a colapsar próximamente. Así que quédate hasta el final del vídeo, sígueme y suscríbete si te gusta todo este tipo de contenido, pero hazlo ya porque vamos a verlo. Primero de todo tienes que saber que todo esto viene por un colapso de Estados Unidos, sobre todo por la cantidad de deuda que tiene. Un país, igual que una empresa o que una propia familia, cuando gasta más de lo que ingresa, tiene pérdidas, tiene lo que llamamos un déficit, y este déficit lo tiene que financiar, como sabes, con deuda. Sobre todo en Estados Unidos, como sabes, a raíz de la pandemia del COVID, desde el año 2020, todas estas medidas de estímulo que han ido encaminadas para mitigar los efectos de esta pandemia, sobre todo destinados a familias, empresas y estudiantes, porque el Estado gastaba en todo esto mucho más de lo que ingresaba, que al mismo tiempo, por estar todo el mundo encerrado en casa, era muchísimo menos. Entonces, como se gastaba mucho más de lo que se ingresaba, se emitía mucha más deuda. Las familias, principalmente cuando necesitan dinero, piden un préstamo al banco o una hipoteca. Cuando una empresa necesita dinero, pide también préstamos a los bancos, pide préstamos a los inversores o hace ampliaciones de capital. Pero cuando un Estado necesita dinero, principalmente lo que hace es emitir bonos. Un bono, básicamente, seguro que lo has escuchado muchas veces por la tele, pero básicamente es darle un préstamo al gobierno. ¿Quién compra esta deuda o quién compra estos bonos que financian al final Estados Unidos y al resto de países del mundo? Pues principalmente son fondos de inversión, bancos, otros gobiernos. Incluso si nadie se lo compra, lo que hacen es la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, lo que hace es imprimir ese dinero para comprar esa deuda de Estados Unidos. Ahora veremos un poquito todo esto más a fondo. Pero lo que tienes que entender es que ahora mismo toda la deuda que tiene Estados Unidos es muy superior a lo que genera el país en todo un año, lo que conocemos como el PIB. Por lo tanto, la relación entre la deuda que hay y lo que genera el país es de más de un 130%. Esto, si lo comparamos a nivel histórico, está muy por encima de otras fases dentro de la economía de Estados Unidos, como puede ser la Primera Guerra Mundial, como puede ser la Gran Depresión del año 1930, lo que conocemos como el crack del 29, incluso por encima de niveles de la Segunda Guerra Mundial. Fue la última vez que vimos cuando la deuda de Estados Unidos superó a los ingresos. Pero también tienes que tener en cuenta que cuando sucede esto, no solo son momentos donde se emite más deuda porque hay muchos más gastos que ingresos, sino que encima es un periodo donde los ingresos bajan. Por lo tanto, es normal que la deuda sobre lo que es ingresos sea muy superior. Sube la deuda y al mismo tiempo los ingresos caen. Pero luego, los próximos años, cuando se vuelve a incrementar los ingresos, esa deuda ya no pesa tanto sobre los ingresos del país o sobre la producción del país, y luego son años en los que, como se produce mucho más, se puede ir pagando toda esa deuda. Y como ves, años después se relaja normalmente ese endeudamiento. Vemos luego que a partir del año 2008 se volvió a disparar, pero es que los años de después, en vez de volver a bajar, lo que ha hecho ha sido volver a subir a raíz de, como te he comentado, la pandemia del año 2020, hasta tener ahora mismo niveles históricos de deuda. Por lo tanto, todavía no hemos salido ni de la crisis del año 2008 y el gobierno de Estados Unidos se ha endeudado más, o sea, no ha podido hacer un colchón para poder afrontar otra crisis. Y ahora la diferencia respecto a esos otros momentos es que es un momento donde la economía de Estados Unidos está en máxima producción, está con tasas de paro en mínimos y está con altos crecimientos de beneficios de las empresas. Por lo tanto, está con mayor producción que nunca y las deudas ahora mismo están por encima de la producción más que nunca. Pero otra cosa que tienes que tener muy en cuenta es que dentro de las finanzas, prestarle dinero al gobierno de Estados Unidos es lo que se conoce como el activo, la inversión que tiene un menor riesgo. Por lo tanto, como te decía antes, grandes fondos de inversión, grandes bancos y sobre todo grandes gobiernos del resto del mundo incluso no invierten, refugian su dinero ahí. Por lo tanto, como sabes, cuanto más deuda tienes, más riesgo tienes. Aquí, por ejemplo, lo podrías ver ilustrativamente con dos personas que van al banco a pedir un préstamo, cada una de ellas cobra 1.500 euros, uno de ellos tiene una hipoteca y una letra del coche y el otro no tiene ninguna deuda. Aquí el banco posiblemente no le prestaría dinero al que tiene tanta deuda y sin embargo se la prestaría a la otra persona que no tiene deuda, porque para el banco es una persona más solvente y que tiene más capacidad de poder devolver ese préstamo en el futuro. El otro, como ya tiene bastantes deudas, es posible que le cueste más devolver esas deudas cuando vengan momentos malos o incluso si le despiden del trabajo o si hay algo que haga que bajen sus ingresos. Por lo tanto, cuanto más se endeude Estados Unidos, prestarle cada vez más dinero al gobierno de Estados Unidos puede ser percibido ya no
no como un activo tan seguro. Por lo tanto, se fija un máximo de deuda que tiene que tener el gobierno de Estados Unidos y que continuamente pues tienen que ir negociando si se saltan ese límite. Al final tienes que entender que cuando se le presta dinero a un país no funciona como cuando una persona pide un préstamo. Tú cuando pides un préstamo al banco, las cuotas que pagas mensualmente es una parte de intereses y otra parte que va encaminada a devolver la cantidad que te han prestado. Cuando llega el vencimiento de ese préstamo, tú ya has devuelto toda la cantidad que te ha prestado el banco y por lo tanto ya dejas de pagar intereses. Sin embargo, los bonos del Estado funcionan de forma diferente. En este caso es, tú le prestas el dinero al Estado, el Estado te va dando unos intereses durante unos años y cuando llega el vencimiento de ese préstamo, que pueden ser 1, 2, 5, 10, 20, 30 años, te está pagando intereses durante todos esos años, el último año te paga los intereses de ese año y te tiene que devolver de golpe todo ese dinero. ¿Qué pasa? Que el Estado nunca tiene el dinero para devolverlo de golpe, todo eso que ya le prestaron. Por lo tanto, lo que hace es volver a emitir más bonos, volver a pedir otro préstamo con el que paga a esos inversores que le prestaron dinero hace años y ahora vuelve a tener esa deuda durante otros años. Si no se pudiera emitir más deuda, no podrías devolver la que ya tienes y el Estado entraría en quiebra. Por lo tanto, siempre se sigue incrementando ese límite de deuda. El problema no es tanto ese. El problema es que, como dice Ray Dalio, uno de los mejores inversores del mundo, el fundador del mayor hedge fund que existe actualmente, de que el actual problema de la economía mundial y sobre todo de Estados Unidos no es tanto el negociar ese límite de la deuda, como hemos tenido ese problema últimamente, sino que el problema es que esto se tenga que negociar continuamente porque esto puede llevar a la quiebra del sistema financiero, como estamos comentándote en este vídeo. Por lo tanto, el gobierno de Estados Unidos, que ahora mismo tiene 31 billones de dólares en deuda, tiene que pagar cada año un interés sobre esa deuda, que actualmente son alrededor de 660.000 millones de dólares cada año que paga solo de intereses. Con ese dinero podrías comprar empresas como Meta, podrías comprar también empresas enteras como Tesla, o podrías comprar incluso empresas como Coca-Cola, McDonald's y Netflix al mismo tiempo. Si el país tiene más riesgo, le van a exigir más interés a cambio. Imagínate incrementar el interés que le pides a cambio a un país que tiene tanta deuda. Por cada 1% de interés que tenga que pagar más sobre esa deuda, serían alrededor de 300.000 millones de dólares adicionales que tendría que pagar a lo largo del tiempo cada año solo por haber incrementado el riesgo del país. Por lo tanto, no le interesa incrementar el riesgo del país y seguir emitiendo esa deuda para devolver la que ya tiene de anteriormente. Pero ¿quién es el encargado de decir que una empresa o un país tiene un riesgo determinado para saber cuánto interés hay que pedirle a cambio? O para saber si tiene más riesgo o menos riesgo que otros países. Son las agencias de calificación crediticia, que principalmente son Moody's, Fitch y Standard & Poor's. ¿Pero qué pasa? Pues que casualmente son las tres de Estados Unidos. Lo que pasa también es que en el año 2008 ya dejaron entrever que son poco creíbles cuando estaban calificando productos financieros como altamente solventes cuando realmente eran basura. Y ese fue precisamente el detonante de la crisis financiera de 2008. Si estas agencias de calificación crediticia dirían que Estados Unidos ahora tiene más riesgo, esto llevaría, como te he dicho, a tener que pagar más intereses por la deuda que ya tiene y obviamente esto sería tener más riesgo como país y sería dejar de destinar ese dinero a otras tareas como la educación, salud, servicios públicos o incluso infraestructuras. Es que algo que parece todavía más importante todavía es esta subida de tipos de interés. Ya sabes que los bancos centrales han tenido que subir los tipos de interés para controlar toda esta subida de precios. Es otra de las cosas que hace que el gobierno de Estados Unidos, a medida que vayan venciendo todos estos préstamos que tiene, ahora tendrá que pagar más de lo que pagaba antes. Si ya gastas más de lo que ingresas y vas a tener que gastar más todavía, que vas a tener que pagar más intereses, la bola de nieve, como ves, se va haciendo cada vez más grande. Es decir, para que te pongas un poco en contexto, el gobierno de Estados Unidos está gastando muchísimo más sistemáticamente de lo que ingresa. Si gasta mucho más de lo que ingresa, tiene que pedir ese dinero prestado. Como ese dinero no lo puede devolver, tiene que seguir pidiendo préstamos para devolver los préstamos que ya tiene. Eso hace que tenga más riesgo, que se incremente el tipo de interés que tiene que pagar a cambio y eso hace que tenga más pérdidas y por lo tanto que emitir más deuda todavía, que ya sabemos que no va a volver a pagar y que en un futuro va a tener que volver a seguir emitiendo deuda. Pero es que ojo, porque si esos bancos de inversión, fondos de inversión, otros gobiernos te prestan ese dinero, te dejan de prestarlo, lo que han hecho artificialmente es imprimir ese dinero para que eso que gastaban de más lo pudieran pagar. Pero meter más dinero en la economía, como te explico en este vídeo, genera que los precios suban. Y como sabes y como te he dicho, como hemos visto, si los precios suben, el Banco Central, para controlar que los precios no se disparen, es subir los tipos de interés. Por lo tanto, que toda esa deuda que ya tiene, más la que has seguido emitiendo, tenga que pagar más intereses todavía. Esto es equivalente a que si tú tienes tu sueldo y con tu sueldo tienes una hipoteca y una letra del coche, tuvieras que ir pidiendo mensualmente otros préstamos para pagar ese préstamo que tienes sobre ese coche o sobre esa casa en la que ya tienes un préstamo. Y como ves, eso tiene un riesgo brutal, que como ves al mismo tiempo también, los encargados de medir ese riesgo y de hacerle ver al mercado que existe ese riesgo, no lo van a hacer.
hacer, porque si colapsa el país va a tener que pagar muchos más intereses por esa deuda, como ya vimos en Venezuela, en Argentina o recientemente en Sri Lanka, y si ya hemos visto antes que por un 1% se incrementa muchísimo lo que tiene que pagar de intereses, imagínate cuando en vez de incrementarse un 1% lo que tienes que pagar de interés, sube un 5, un 6, un 10 o un 15% más. Esa deuda no la podrías devolver en la vida. A nivel financiero existen productos que te permiten contratar un seguro contra una inversión que tienes. El seguro que te cubre ante un escenario de que el gobierno de Estados Unidos no te pueda devolver ese dinero está ahora mismo en máximos históricos. Por lo tanto, quiere decir que la gente está dispuesta a pagar más que nunca por cubrirse ante el riesgo de que Estados Unidos no le pueda devolver las deudas, que en teoría es el activo, como te he dicho, de menor riesgo dentro de las finanzas. Por eso la gente cada vez desconfía más en el dólar. Grandes inversores como Ray Dalio avisan de lo que ya te he dicho, del riesgo que tiene esto. Igualmente también otros economistas más polémicos como Nouriel Roubini también dice que este crecimiento de la deuda, acompañado de que el gobierno sistemáticamente no para de perder dinero, hace plantearse si realmente el dólar es tan sólido a largo plazo. Recuerda que desde el año 1971 el dólar deja de estar respaldado por el oro. Por lo tanto, al dólar, que es la principal moneda de intercambio financiero en la economía mundial, la respalda la fortaleza de la economía de Estados Unidos, que como veis ahora mismo está bastante en entredicho, al menos su viabilidad a largo plazo. Y para ir acabando ya por esta desconfianza precisamente en el dólar y en la economía de Estados Unidos y en el resto de divisas del mundo, el resto de divisas fiat del mundo, nació en el año 2008 Bitcoin, y por eso esto no es una recomendación de inversión ni mucho menos, pero no sería de extrañar ver cómo Bitcoin se dispara de precio y realmente se percibe a Bitcoin como una alternativa real al dólar y al resto de divisas fiat. El tema es que esta burbuja de deuda, que no solo tenemos en Estados Unidos, sino que también tenemos en otras grandes economías del mundo, tiene que estallar de un momento a otro. Ya solo hemos visto la deuda del gobierno, pero es que también tenemos que tener en cuenta la deuda de las familias, la deuda de las empresas dentro del país. Por lo tanto, eso va a estallar de un momento a otro, pero como te digo, esto es algo que no se sabe si es a un día, a un mes, a un año, a 10, a 20 años o a 30 años, pero en algún momento esto tiene que estallar o tiene que cambiar algo. Y para finalizar, también estás viendo últimamente, sobre todo está cogiendo cada vez más peso, el debate sobre la desdolarización, es decir, el dólar ahora mismo, según el Fondo Monetario Internacional, representa casi el 60% de todas las reservas de divisas del mundo. Pero con China cogiendo cada vez más fuerza, cada vez con más aliados y Estados Unidos con cada vez más enemigos, están intensificando los esfuerzos para quitarle al dólar cada vez más este peso tan importante que tiene sobre la economía mundial. Recientemente por esto también estamos viendo cómo los países emergentes, los que llamamos el bloque BRIC, estarían interesados en crear una moneda común para competir frente al dólar, y a esta iniciativa se están juntando ya muchísimos otros países importantes, ya no solo para ahora, sino para los próximos años. Espero que esto te haya dado un poco de luz de cómo funciona la economía actualmente en la que vives y de la que formas parte de este sistema. Esto es al final una bola de nieve de la que se están pegando todo el rato patadas hacia adelante, pero que en algún momento u otro tiene que estallar. Cuanto más tiempo pase, además, peor va a ser, porque más se va a incrementar esta bola de deuda que hay a nivel mundial. Seguiré informando de la actualidad sobre este tema, así que si te interesa, suscríbete, dale like y todo esto que me ayuda tanto, y dale a la campanita si quieres que te avise cada vez que suba un vídeo nuevo. Y si no te gusta este tipo de contenido, pues ni te suscribas ni nada, pero nos vamos a ver en el próximo vídeo.